Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes, Sofía. Hola, profe. ¿Cómo está? Aquí, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno, profe. Ok. Hola, profe. Hola, ¿cómo está, Javiera? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, jóvenes, ya son las 14:01. Como es habitual, les doy la cordial bienvenida a la clase del día de hoy. Habrán ánimos buenos, malos, más o menos, en relación a lo que es el certamen, pero bueno, la verdad es que yo dejé para que ustedes pudieran revisarlo de acuerdo a todas las, no, ¿cómo se llama esta cosa? La alternativa, pudieran ver si, en qué se equivocaron. Evidentemente habían algunas que pudieran ser parecidas a otras y ustedes como que se inclinaron a esa alternativa, pero yo cuando pensé esto, el primer semestre de poder idear los certámenes online, yo dije, no puede ser todo de esta forma. ¿Por qué? Porque hay también un tema de nervios, de estar viendo el relojito que va pasando, y de repente a lo mejor pudiera haber alguna persona de que haya estudiado mucho, que sepa lo que son los contenidos, ¿no es cierto?, completos, pero por un tema de que no se pudo relacionar bien el computador, pantalla chica, a través del celular, como sea. Entonces, por eso que yo también, pensando solamente en ese sentido, a pesar que puede ser muy cómodo para mí hacer los certámenes online para que se revisen solo, también dar la chance de poder hacer algún trabajo grupal en lo que respecta a la evaluación número 2 y a la evaluación número 3, ¿ya? Bueno, la evaluación número 1 ya pasó, más o menos la evaluación 2 debiera corresponder a lo que es la parte de estática, dinámica y fluido, y la evaluación número 3 todo lo que quede de oscilaciones, onda y cada una de esas cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos aprendiendo entre la marcha de este curso a ver, ¿no es cierto?, de que hay muchas cosas que se debieran conocer en términos de la cinemática, la dinámica, las leyes de Newton, y con el buen compromiso de parte de ustedes, yo creo que hemos asumido entre todo el tema de que hay muchas cosas que no se sepan, como la energía cinética, como la dinámica de F igual a M por A, y la aceleración de gravedad, qué sé yo, pero solamente, como yo les decía, con la única intención de que esto sea alguna asignatura que los prepare para asignaturas posteriores o en su vida profesional, algo que vayan a poder utilizar en relación a esto, ¿ya? Entonces, estábamos referente a la parte de la unidad número 2, que es mecánica de fluido, separado en estática, fluidos en reposo, dinámica, fluido en movimiento, donde este PDF, que incluye 11 hojas, está completo en el sentido de que es estática más dinámica. Yo voy agregando algunas cositas de por medio, donde en la parte estática habíamos analizado de que es ¿cómo se llama?, importante y es necesario introducir cantidades físicas cinemáticas de estática de fluido, como el tema, ¿no es cierto?, de hablar de la densidad. Ya sabemos que la densidad es masa partido por volumen, kilogramo metro cúbico o gramos partido por centímetro cúbico, o pueden ser kilogramos partido por litro, un litro son 1000 centímetros cúbicos, ya habrá que ver ahí de que un centímetro son 10 elevado a la menos 2 metros, que elevado al cubo queda 10 elevado a la menos 6, pero con el 10 elevado a 3 va a quedar 10 elevado a la menos 3. Habrán algunos problemas por ahí de que el volumen habrá que expresarlo en litros, como en alguna vez lo hablamos
en la unidad anterior. Ya de por medio sabemos la densidad del agua, 1000 kilogramos partido por metro cúbico, densidad del mercurio, 13,6 por 10 elevado a 3 o 13.600 kilogramos partido por metro cúbico, y yo transformé la unidad al tiro a kilogramos metro cúbico, porque en la unidad del CGS, gramos centímetro cúbico, usted la multiplica por 1000 acorde a las unidades que uno requiere en lo que es el sistema internacional. Bueno, veíamos de que la densidad se obtiene en los líquidos con un pignómetro, ya que es un frasquito que está graduado, que tiene cierto volumen a cierta temperatura, y lo que uno hace es llenarlo al nivel, sabiendo que ahí uno tiene el, ¿cómo se llama?, el volumen que indica. Por lo tanto, en una balanza se masa vacío, y con el líquido hacer la diferencia y obtener la masa de ese líquido, y hacer el cociente de masa partido por volumen, ¿ya? En física también se requiere en la parte fluido el peso específico, que era la densidad ρ por G, ¿no es cierto? Y yo decía que así rápidamente, si el G para nosotros de 9,8 en algún ejercicio que diga aproxima G a 10 metros segundo cuadrado, es que la densidad por el G, por el 10, así como redondeando, nos queda el valor del peso específico. Como el agua era 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, por G igual a 10 queda 10 elevado a 4. Y el ρ del mercurio, que era 13,6 por 10 elevado a 3, a multiplicarlo por G, que es 10, por eso queda 13,6 por 10 elevado a 4 newton partido por metro cúbico. ¿Ya? Bueno, después de eso veíamos que la presión corresponde a la componente en general de una fuerza que caiga perpendicular a una cierta área, y por lo tanto especificamos que la presión es un escalar que corresponde a la componente de la fuerza que caiga perpendicular al área por unidad de área. Yo comentaba de que en los fluidos se analiza todo por unidad de volumen, masa por unidad de volumen, que corresponde a densidad, peso por unidad de volumen, que es el peso específico, pero la presión quedaba en fuerza partido por área. Entonces, como que nos desencajaba de establecer que se mira todo por unidad de volumen, pero también yo les decía que podíamos multiplicar por 1 estas unidades, multiplicando ¿cómo se llama?, por metro arriba y por metro abajo, que la puedo simplificar, igual a 1, pero newton por metro es joule, que es energía, partido por metro cuadrado por metro cúbico, que es volumen, y la presión, ¿no es cierto?, que si bien se conoce como fuerza partido por unidad de área, también en nuestro estudio va a corresponder a lo que se denomina la densidad de energía, o sea, la energía por unidad de volumen, ¿ya? Esto solamente para que usted vea de que los fluidos se estudian como un todo, una porción de ese todo, es decir, por unidad de volumen. ¿Ya? Yo diría que de ahí viene el concepto de densidad, peso específico, bueno, y por qué no decir el tema de lo que es la presión. ¿Ya? En la estática de fluido correspondía, ¿no es cierto?, a una ecuación que se le llama el principio de Pascal, que dice que la presión abajo es la presión arriba más ρg por h. O sea, la presión depende única y exclusivamente en un fluido en reposo de la diferencia de altura que esté presente entre los dos niveles. Yo puedo tener una diferencia de altura de 80 centímetros, ¿ya?, en un vaso, en una bañera, en un recipiente grande, en una piscina o en el mar, donde la variación de presión no depende de la cantidad de fluido, sino que de la diferencia de altura. Obviamente entendiendo que si tengo un líquido más denso, vamos a tener una mayor variación en la presión por el hecho, ¿no es cierto?, de que ese líquido es más denso, ¿ya? El principio de Pascal se anota como presión abajo igual a presión arriba más ρg por h, o presión abajo igual a presión arriba más gamma, que es el peso específico, por lo que el h, ¿ya? Entonces, de alguna forma, por eso yo introduje el tema de la densidad al comienzo, lo relacionado con el peso específico,
porque aparecen en la ecuación de estática de fluido, denominado también lo que es el principio de Pascal. ¿Ya? Bueno, por acá también, ¿no es cierto?, yo aproveché de usar el principio de Pascal, que fue Pascal quien hizo primero el experimento y de ahí lo repitió Torricelli. Pascal hizo el experimento con agua y Torricelli con mercurio, porque había con Pascal una columna, un tubito de 10,34 metros, según se dice, de vino tinto. Tenía unos viñedos por ahí, en cierto lugar de Francia, donde, ¿no es cierto?, la altura de 10,34 metros, al dividirlo por un líquido 13,6 veces más denso, con la calculadora 10.336 dividido por 13,6, eso corresponde, mire, sin hacer ningún chamullo por ahí, no sé acaso se alcanza a ver, bueno, no quise cerrar las cortinas, así que tengo harto brillo ahí, pero da 0,76 metros, ¿ya? De aquí viene de que cuando Torricelli, un tubito lleno de mercurio, lo invirtió, lo puso dentro del recipiente, bajó la rama a 76 centímetros, donde yo le decía que el mercurio es altamente volátil, ¿ya? Esta cosa tiene su estado líquido, de sólido a líquido, por ahí por algo de menos ciento y tantos grados Celsius, ¿ya? Hierve a otra temperatura, como ciento y tantos grados, 200 y tantos grados, pero la idea es que ya a la temperatura ambiente está en estado líquido y se está evaporando, ¿ya? Es como tener agua a 40, 50, 60 grados y usted la deja a la intemperie, ¿no es cierto? Y cada vez tiene como menos, ¿no es cierto?, contenido en agua porque se va evaporando sin la necesidad de estar en su punto de ebullición y por lo tanto aquí internamente hay vapor de mercurio a una presión no muy alta, donde la presión es casi cero. Entonces, con el principio de Pascal, lo único que se consigue que haya un punto, en particular acá arriba, donde el P2 sea igual a cero, para obtener el valor de la presión al nivel del mar, cosa que se conoce como la presión atmosférica. ¿Ya? Con los valores que resulta el valor 1,013 por 10 elevado a 5 Pascal. Pero eso, en la época de Torricelli, ya hablaban de notación científica, que había que ser más o menos como ingeniero civil, o algo así, como para entender ese numerito, y por lo tanto se adoptó una palabra que se habla de ATM de atmósfera o de milímetros de mercurio, porque la columna, como tenía 76 centímetros, 0,76 metros o 760 milímetros, la gente adoptó en términos de rayitas de 1 milímetro para un líquido denso como es el mercurio, y de hablar de una presión de 760 milímetros de mercurio. En agua, ¿no es cierto?, habíamos llegado hasta acá de que la altura de la columna tiene que ser 13,6 veces más grande que en el caso del mercurio, porque utilizo un líquido 13,6 veces menos denso. Entonces, si estos 0,76 metros lo multiplico por 13,6, que es la diferencia en el factor de la densidad entre el agua al mercurio, créeme, bueno, usted lo hace después, 0,76 multiplicado por 13,6, le quedan los 10,33 metros de agua. Entonces la gente empezó a hablar de que una columna de 10 metros de agua generan una diferencia de presión de una atmósfera. Por lo tanto, si yo tengo una tubería que está cerrada arriba, teniendo presión cero, abajo, cuando tengo 10,34 metros, vamos a tener una presión de una atmósfera. Pero si yo la corto arriba, arriba tengo la presión atmosférica. Y la presión abajo, como es la presión arriba, más ρg por h, el ρg por h de los 10 metros de agua producen una atmósfera, más la atmósfera que está arriba son 2 atmósferas. Entonces, de ahí empezamos que si tengo una cañería cerrada con 5 metros de agua, cerrada, tengo media atmósfera. Pero si la corto, 1,5 atmósferas.
Si tengo 1 metro de agua, en una columna 1 metro de agua, que es la décima parte de 10 metros, voy a tener 0,1 atmósfera, si está cerrada. Y si la corto, 1,1 atmósfera. ¿Se fija? Pero no es porque haya que agregarle por agregarle cuando está cortada arriba una atmósfera. No, pues si la presión abajo es la presión arriba más ρg por h. Por lo tanto, el ρg por h es lo que produce la columna de líquido, donde la presión arriba, en este caso que yo estoy mostrando, corresponde a 0, pero cuando yo la corto, arriba tengo la presión P0, y por lo tanto la presión abajo sería P0 más el ρg por h, ¿no es cierto? Entendiendo que siempre en esta ecuación el punto 1 es abajo y el punto 2 corresponde a arriba. ¿Ya? Creo que por ahí habíamos quedado en nuestro desarrollo para ir entendiendo el tema de la presión, que es una ecuación lineal. La presión aumenta linealmente con la profundidad o disminuye linealmente con lo que es la altura. Porque mientras usted sube, la presión disminuye, pero a la medida que estoy más abajo, significa que voy aumentando lo que es la presión. Cada vez que usted quiera saber la presión ejercida solamente por el líquido, a eso se le llama la presión manométrica. Si la presión real absoluta, como se llama, P1, yo paso el P2, que es la presión atmosférica, la paso para el otro lado, la diferencia entre P1 menos P0 se le llama presión manométrica. Ahora, si yo no paso para el otro lado la presión P0, a eso se le llama la presión absoluta o la presión real, ¿no es cierto?, en un punto que siempre va a tener que ver este término con lo que genera el fluido o el líquido, más este valor que corresponde al valor de la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, cuando yo coloco un sensor de presión al nivel del mar, me va a marcar presión atmosférica una atmósfera. Pero si yo utilizo un sensor de presión manométrica o diferencial, es que la presión real al nivel del mar es una atmósfera. Pero si le resto una atmósfera, me va a marcar 0. Esa es la idea. ¿Ya? Que de repente hay instrumentos que requieren restarle el valor de la presión atmosférica, porque la presión no parte del 0, parte de una atmósfera. Y si que yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuando un buzo se sumerge, a lo mejor quiero saber en ese manómetro cuánto es la presión que está ejerciendo lo que es la columna de agua. Cuando usted está al nivel del mar, la presión real es de una atmósfera. Cuando usted se sumerge 10 metros, abajo tengo la presión arriba, que es una atmósfera, más la presión ejercida por los 10 metros de agua, que corresponde a otra atmósfera más, por lo tanto la presión abajo corresponde a 2 atmósferas. Entonces habrá sensores o manómetros, mejor hablar de sensores de presión, que le marcará presión absoluta 2 atmósferas, y habrá otro que le marca presión manométrica. A la absoluta se le resta la presión atmosférica que marca una atmósfera. Eso es para poder saber cuánto es la presión que se está ejerciendo solamente por la columna de líquido, ¿no es cierto?, bajo el agua, dependiendo, ¿no es cierto?, que acaso usted lo va a ocupar eso en agua, en algún gas o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, a pesar que no aparece escrito aquí, a ese valor de P1 se le llama la presión absoluta, pero cuando yo, ¿no es cierto?, le resto el valor de P2, ¿ya?, y hago P1 menos P2, a ese valor se le llama la presión diferencial en general. Pero si el P2 corresponde a P0, P1 menos P0, a eso se le llama lo que es la presión manométrica. ¿Ya? Por lo tanto, cuando usted escucha hablar de los manómetros, eso es que indica la presión real menos el valor de la presión atmosférica. ¿Ya? Por lo tanto, si ese manómetro usted lo saca del tarro a la cual va a marcar la presión y lo deja a la atmósfera, le marca 0. Pero estoy claro que la presión real vale una atmósfera, pero que le hace la diferencia, para que después en el recipiente, cuando usted lo atornilló, le esté marcando solamente la presión que está ejerciendo la olla a presión, el gas correspondiente, ¿no es cierto?, pero por sobre
el valor de lo que es la presión atmosférica. ¿Ya? Bueno, ya sabemos que la presión atmosférica en lo que se reemplaza en las ecuaciones es 1,013 por 10 elevado a 5 pascal. Yo no he inventado el valor, sino que aparece de lo que se calculó, ¿no es cierto?, que si que se hace con agua, con glicerina, con mercurio, con lo que sea, evidentemente el valor debe corresponder a lo mismo, 1,013 por 10 elevado a 5 pascal. Estos son valores que uno los puede como manejar a voluntad, pero no se reemplazan en lo que es la ecuación correspondiente a esto que está acá. Si en un problema le dijera con una diferencia de presión de media atmósfera, yo no puedo reemplazar 0,5 acá, sino que reemplazo 0,5 por 1,013 por 10 elevado a 5 pascal. ¿Se fija? La palabra nada tiene que ver con lo que se vaya a reemplazar en esa ecuación que está presente ahí. ¿Ya? A eso se refiere con esta cosa. Bueno, y para irse acordando con estas cosas, es que por aquí aparecen las unidades respectivas de lo que es la presión, para que vayamos viendo lo que realmente significa. ¿Ya? Bueno, recién vimos que la presión atmosférica es 1,013 por 10 elevado a 5 pascal. El pascal son newton partido por metro cuadrado. ¿Ya? Por ahí en la época de Pascal, como la gente hablaba de notación científica, inventaron solamente que la potencia 10 elevado a 5 pascal se llame bar. Y es por eso que la presión atmosférica también en algunos barómetros, como se indicaba antiguamente, porque medían la presión en bar, es que la presión atmosférica, como el 10 elevado a 5 pascal corresponde a bar, es de 1,013 bar. Bueno, la gente después dijo, chuta, pero esta cuestión tiene decimales, po. Entonces a alguien se le ocurrió multiplicar nuevamente por 1, donde ese 1 se escribe como 10 elevado a 3 por 10 elevado a la menos 3. 10 elevado a 3 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 es 10 elevado a 0 que vale 1. O sea, estamos multiplicando por 1000 y estamos dividiendo por 1000. ¿Pero por qué por 1000? Porque este 1000 sirve para correr la coma 3 lugares hacia la derecha. Y el prefijo 10 elevado a la menos 3 se llama mili. Entonces empezaron como a arreglarse con el tema de las potencias de 10 con la coma y quedó que la presión atmosférica son 1,013 multiplicado por 1000 a 1013 milibar. Antiguamente hablaban de milíbares, ¿ya? Yo me recuerdo cuando daban, después de la noticia, el tiempo, que hasta el día de hoy, yo estaba chico y lo daban después de la noticia, el TV Tiempo, hablaban del valor de la presión atmosférica, todavía me acuerdo, y lo hablaban en milíbares. ¿Para qué? No tengo idea, cuando la gente no entendía nada, ni yo entendía lo que significaban los famosos milíbares. Pero, claro, si usted escucha hablar alguna vez en algún texto o en algún instrumento presión en milíbares, bueno, la presión atmosférica también se representa como 1013 milibar o 1013 milíbares, ¿ya? Bueno, si seguimos por acá, la presión atmosférica siendo 1,013 por 10 elevado a 5 pascal, el 10 elevado a 5 usted lo puede separar en 10 elevado a 2 por 10 elevado a 3, donde el 10 elevado a 3 corresponde a kilo, y el prefijo, ¿cómo se llama? 10 elevado a 3 que corresponde a kilo, lo agrupo con el pascal, y este 10 elevado a 2 me permite correr la coma 2 lugares para la derecha. O sea, en kilopascal la presión atmosférica corresponde a 101,3 kilopascal. Pero es como arreglarse con las distintas unidades, ¿no es cierto? Donde la unidad única para nosotros es 1,013 por 10 elevado a 5 pascal, que se anota como milibar, que se anota con kilopascal, ¿ya? Donde es muy habitual en unidades del sistema internacional que esta cuestión se anote en kilopascal para que no quede la potencia del factor 10 elevado a 5. Pero cuando yo tengo kilo 10 elevado a 3, y esto es 1,013 por 10 elevado a 2, recupero el valor de 10 elevado a 5 pascal. ¿Ya? Bueno, sigamos.
1,013 por 10 elevado a 5 pascal es 1,013 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a 2. El 10 elevado a 2 en una tablita de prefijos que vimos al comienzo de las clases, eso se llamaba hecto. Por lo tanto, también la presión se puede anotar en hectopascales, donde el 10 elevado a 3 sirve para correr la coma a los 3 lugares hacia la derecha, y queda que la presión atmosférica también se puede escribir como 1013 hectopascales. Por lo tanto, el hectopascal es lo mismo que el milibar. Y es por eso que hoy en día, según yo he escuchado alguna vez que hablan de la presión en el matinal, no sé qué cosa, ya los milíbares pasaron a la historia y la gente está hablando en hectopascales, ¿ya? 1013 hectopascales. Ahora, el tema de la presión 1,013 bar es como que a cualquier persona antigua usted le dice, oye, ¿cuánto es la presión la atmosférica? Un bar, po. No es exactamente un bar, po. Son 1,013 bar, ¿ya? No son 100 kilopascal, son 101,3 kilopascal. ¿Se fija? Porque esa diferencia marca harta diferencia en altura de acuerdo a la cantidad de fluido que uno pueda tener, ¿ya? Y lo último acá es que la presión atmosférica, como son 1,013 por 10 elevado a 5 pascal en newton partido por metro cuadrado, es que el newton se puede transformar a libra, donde alguna vez por ahí hace harto tiempo vimos que una libra eran 4,449 newton, y que un metro, y que una pulgada corresponde a 0,0254 metros. Hacemos esto porque el metro cuadrado se puede simplificar con el metro cuadrado, el newton con newton también, y queda libras partido por pulgada al cuadrado, que eso corresponde a la unidad de presión en el sistema inglés, ¿ya? Donde la libras partido por pulgada al cuadrado se abrevia PSI, ¿ya? Donde el factor que queda 1,013 por 10 elevado a 5 por 0,0254 al cuadrado partido por este valor, le queda que la presión atmosférica son 14,69 psi. Es cosa que usted con el celular le ponga presión atmosférica en psi, no sé, y le va a salir 14,69 psi. Pero viene de todas estas transformaciones, ¿no es cierto?, que yo le estoy hablando y le estoy diciendo, ¿no es cierto?, en la cual se pueden cambiar lo que son las unidades. Bueno, recuerde que cada una de estas cuestiones que estamos viendo, hay una guía de ejercicio que está preparada, ¿no es cierto?, que ya tiene la solución. Obviamente la solución yo no se la voy a dar todavía, pero es la guía que dice ahí estática de fluido, que yo lo fui buscando del Chão de Física General. Este me parece, ahí está la palabra manómetro, se fija, vamos a recordar, la densidad, gramos centímetro cúbico, serían 1030 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Pero como les digo, yo prefiero avanzar un poquito en los contenidos ahora. ¿Por qué razón? Porque la próxima semana tienen vacaciones, po. Es la semana de vacaciones del mes de octubre. Entonces, yo prefiero, ¿no es cierto?, continuar con una colita que me queda en relación a lo que son los contenidos que aparecen en ejercicios por aquí en términos de lo que es el empuje o el principio de Arquímedes, acá, ¿no es cierto?, en estos problemas, donde si alguien por ahí ha aplicado y a la vuelta de las vacaciones me dice, profe, ¿sabe que yo no puedo hacer el 12 y el 13 porque, no sé, aquí hay una cuestión del empuje que usted no lo ha visto? Claro, no lo he visto todavía, entonces yo, más que adelantar estos ejercicios, prefiero, ¿no es cierto?, avanzar con los contenidos para que quede todo redondito, y a vuelta de las vacaciones, ¿no es cierto?, que sería el lunes 26 de octubre. Ya para la otra semana estaríamos en el 2 de noviembre, ¿ya? Para que, ¿cómo se llama?, ustedes, ¿no es cierto?, puedan preparar esto. Obviamente yo no se lo voy a exigir, si usted no hace nada por ser vacaciones, yo igual a vuelta de las vacaciones parto al tiro con el desarrollo de lo que son estos ejercicios. Esto es lo que yo no he querido liberar, ¿no es cierto?, de lo que yo ya hice, para que usted trate de hacerlo, porque no tiene ningún brillo aprenderse como los problemas de memoria, ¿ya?
pero no quiero, ¿no es cierto?, hacer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y quedemos hasta ahí, si al final a lo mejor es relevante que usted le pegue por su cuenta una revisada y después, ¿no es cierto?, nosotros podamos explicarlo más detalladamente, ¿no es cierto?, luego de esta semana de vacaciones, que la verdad es que hace bien, es como que uno se despeja un poco y borrón y cuenta nueva, así que si alguien puede leer los contenidos para que le quede más claro, creo que no es mucho pedir. Ahí usted, ¿no es cierto?, podría avanzar de mejor forma para el entendimiento de estos problemas. Ya, entonces déjeme salir de acá. Y estaba aquí en... Déjeme ver dónde está eso, acá está. Ya, con los temas de la presión. Esto no tiene para qué aprendérselo de memoria, pero con que pongan un formulario ahí para esta segunda evaluación, que va a ser grupal, recuerde eso. En equipo, no sé, daré alguna lista de ejercicio o algo por el estilo, y va a tener su tiempo, mínimo 24 horas, 2 días, una semana, no sé cuánto, pero obviamente, ¿no es cierto?, usted se va a sentir un poquito más tranquilo y no tan presionado, ¿no es cierto?, presionada con el relojito que va dando vuelta y pues diga, pucha, yo había estudiado tanto y al final los nervios me traicionaron. Ya, pues por eso es que estamos evaluando ahora de esa forma. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos. Esto que yo voy a explicar ahora, ¿no es cierto?, es solamente como una cosa en resumen, ¿ya? Como una observación solamente, que nosotros, una vez que estamos en clases presenciales y yo veo este tema de presión, yo saco al tiro una botella recortada con agua que tengo, un sensor de presión, lo conecto al computador y hago unas gráficas para verificar lo que es el principio de Pascal, ¿ya? Voy a tratar de explicarle esto porque es relevante en el sentido, ¿no es cierto?, que se saca harta información cuando uno hace un experimento de la verificación del principio de Pascal. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero indicar? Si no le queda claro, es suficientemente honesto y me dice, profe, sabe que no entendí, no sé, usted me dice y todo. Bueno, nosotros hemos visto que la ecuación de la estática de fluido o principio de Pascal es que la presión abajo es la presión arriba más ρ G por H. Por lo tanto, si la presión P1, que es la presión en el fluido abajo, yo le llamo el eje Y, P2 es un intercepto porque se llama, es un valor constante. Rho por G le llamo M, que es la pendiente que acompaña a la variable independiente. Yo al construir un gráfico de presión abajo versus profundidad, esto que está acá es la ecuación de la recta, y lo único que está diciendo que la presión está aumentando linealmente con la profundidad. Pero la gracia que tiene esto es que cuando yo coloco un sensor de presión al nivel del líquido y le pongo grabar, me registra el valor de la presión atmosférica. Y cuando yo me voy sumergiendo, va apareciendo esa gráfica que es lineal, la presión cambia linealmente con la profundidad, donde si el H, ¿no es cierto?, lo asocio a la variable X, obviamente la pendiente en la recta, que es la tangente del ángulo, tiene que ser ρ por G. Entonces, el principio de Pascal, experimentalmente, sirve también para poder obtener la densidad del líquido que usted tenga presente. Pues puedo tener glicerina, aceite, mercurio o lo que uno quiera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo antes de conectarme empecé a buscar, dado que no lo tenía en el computador, no lo rescaté de mi computador de allá en la piscina, es que, ¿no es cierto?, déjeme abrir una cuestión que yo encontré por acá, a la manera de que usted entienda lo que se hace de forma experimental. Nosotros en física tenemos varios sensores de presión, como estos que están acá, que son de la empresa Pasco, una empresa norteamericana, donde a esto se le llama sensor de presión absoluto. Es el valor real de la presión considerada en lo que es un fluido, donde acá también encontré el cablecito que se conecta a una caja negra que se llama interfaz, y aquí se alcanza a ver como una gomita, donde hay un dispositivo con una manguera y usted le hace así para el lado, y, ¿no es cierto?, esta cosa queda como hermético, donde esta manguerita es lo que se permite ir bajando en un líquido
para construir lo que está acá arriba, el gráfico de presión versus profundidad. Entonces, chuta, ¿qué líquido? Agua nomás, po. Y por ahí encontré una botella de esta de bebida desechable, la recorté arriba, la lleno con agua y me pongo justamente al nivel del líquido, donde yo tomo los datos y me registra el intercepto que es en la recta, que corresponde la presión al nivel cero, ¿no es cierto?, a ras del líquido, que es el valor de la presión en la sala de física, que si la presión atmosférica son 101,3 kilopascal, como la sede está a una determinada altura con respecto al nivel del mar, esta cuestión marca algo de 100,1, 99,6 kilopascal. O sea, primero que nada, verificamos que la sede está a una cierta altura, donde la presión al nivel que está la sede Viña, que son como 120, 140 metros, la presión disminuye y no son 101,3 kilopascal, sino que el sensor se pega una oscilada y me registra en la pantalla del computador entre 99,6 a 100,1 kilopascal, porque los saltos son de 0,5 kilopascal. ¿Ya? Entonces, trate de usted de imaginarse que esta manguerita que está acá se coloca al nivel de la botella con agua, no tengo otro líquido que sea más denso, donde yo lo coloco ahí y le pongo grabar los datos, ¿no es cierto?, donde me indica el valor de la presión 99,6 kilopascal. ¿Ya? Bueno, yo voy sumergiendo lo que es la manguera en el agua, en la cual el eje horizontal va aumentando, que es la distancia, pero la presión también va aumentando, y registro esta misma recta que aparece aquí. Por lo tanto, cuando usted quiere representar la presión en términos de la profundidad, no es mentira que la presión aumenta linealmente con la profundidad. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que yo saco la pendiente en la recta, hago cateto opuesto, partido por cateto adyacente, por esta cosa que es la tangente del ángulo, y eso me da la pendiente que corresponde al peso específico del agua, ¿ya? Y me da el valor cercano a 10.000 newton partido por metro cúbico, que bueno, yo después lo divido por 9,8 para sacar la densidad del agua, y la densidad del agua me está dando como 920, 930 kilogramos partido por metro cúbico, o sea, 0,93 gramos partido por centímetro cúbico. Esos son los valores que yo obtengo con ese sensor. Entonces, a partir de ahí, yo calculo el error relativo porcentual, que es la diferencia multiplicado por 100 partido por el valor real, y encontramos el valor de la densidad del agua calculado experimentalmente sin un pignómetro, sino que usando el principio de Pascal, con un error de un cuánto, de un 8, 7, 8%, que es bastante bueno. ¿Te fijas? Entonces, el sensor de presión corresponde a esta cosa que está acá. Cuando yo lo conecto a la altura a la cual está la sede, esto no me registra 0 kilopascal, me registra 99,6, 100,1 kilopascal, porque estamos a una determinada altura. Si esto yo lo llevara al nivel del mar y lo prendo, me debería estar marcando 101,3 kilopascal, porque ese es el valor de la presión atmosférica a ese nivel. Pero como estoy más arriba, ¿no es cierto?, me marca el valor de 99,6, ¿no es cierto?, que obviamente es más pequeño. Entonces, esta cuestión es la presión real absoluta, no es la manométrica. Eso significa que cuando yo, ¿no es cierto?, lo conecto al nivel del mar, ya, o a la altura de la sede, que no es tanto, esta cosa me está marcando más o menos 100 kilopascal. Mira, entre 99,6 a 100,1, a la presión atmosférica al nivel del mar, que es 101,3, ya sabéis que más redondeemos 100 kilopascal. Yo esta cuestión la enchufo, pum, y no me marca 0, me marca 100 kilopascal, porque es el valor de la presión atmosférica. El sensor dice que se puede, ¿no es cierto?, marcar entre 0 y 700 kilopascal. Pero la presión, una presión atmosférica,
son 100 kilopascal, son 101,3. Por lo tanto, como esta cosa marca hasta 700 kilopascal, ¿hasta cuánta atmósfera puede medir ese sensor de presión? 7. ¿Cuánta? 7. 7 atmósferas, así de simple. Pero cuando esta cosa está saturado a 700 kilopascal con la manguerita, que uno le puede colocar una manguera muy larga y sumergirla, cuando yo tengo 700 kilopascal, ¿cuántos metros estoy sumergido en agua? ¿70 metros, 80 7. metros o 60 metros? 70 metros. No. A ver, repítame la pregunta, profe. Cuando el sensor me marque 700 kilopascal con la manguera sumergida en agua, ¿cuántos metros estoy sumergido en agua? ¿70 metros, 80 metros o 60 metros? 80 metros. No. ¿Por Mira, qué van a ser 60? Sofía, cuando estoy al nivel del mar me marca 100. Me sumerjo 10 metros y me marca 200 kilopascal. Me sumerjo 20 metros y me marca 300 Ah, kilopascal. Por lo tanto, sí. cuando yo me sumerja 60 metros, el sensor se satura al valor de 700 kilopascal. 700 kilopascal. Porque al nivel del mar no tengo cero, po, tengo ya 100 kilopascal, ¿te fijas? Pero si este sensor me permite sumergirme en agua 60 metros, si 60 metros yo lo divido por 13,6, estoy dividiendo ahí 60 dividido por 13,6, esta cosa me da 4,41 metros, porque 4,41 metros de mercurio tienen la misma variación en la presión que 60 metros de agua. ¿Por qué? Porque es un líquido 13,6 veces menos denso. ¿Te fijas? Entonces, es por eso que para todas estas cosas de manómetro, los tubos en U, cuando uno quiera determinar alta diferencia en presión, significa, ¿no es cierto?, de que utiliza mercurio. Pero cuando yo quiero determinar poca variación en lo que es la presión, significa, ¿no es cierto?, que utilizamos agua, porque un cambio en la altura de 1 milímetro, 2 milímetros en agua, significa una poca variación en lo que es la presión. Pero a mí me interesa que usted, cuando, según yo escuché por ahí, se está viendo la posibilidad, se está pensando, que a lo mejor los laboratorios se podrían hacer en el mes de enero, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la pandemia, o tal vez en el mes de marzo, para partir el primer semestre 2021 en el mes de abril, ¿ya? O sea, yo entiendo de que yo ya tengo el curso evaluado, pero yo los citaría a ustedes, si es que las condiciones se dan en el mes de marzo, para mostrarles que alguien me diga, no sé, por la Sofía o la Catalina o el Ale, me diga, oiga, profe, usted habló de un sensor de presión, me lo muestra al tiro, mira, déjame conectarlo ahí al agua y tú vayas viendo cómo cuando uno lo va sumergiendo, voy generando esa línea recta donde la presión aumenta linealmente con lo que es la profundidad. En ese sentido, a mí me gustaría mostrar varias cosas de laboratorio referente a la parte de, no sé, pues, el generador de vapor, las barras, el comparador de carátula, cómo la agujita iba Más la saltando dilatación. cuando se generaba la dilatación, pero yo, la verdad es que yo no haría los laboratorios para poder evaluarlos de nuevo, ¿no? Esa cuestión ya pasó, ¿te fijas? Entonces, existen estos sensores de presión, que es una tecnología muy, tal vez muy simple, en términos de una cosa eléctrica, y esta cosa costará 60, 80, 100 mil pesos, y el costo que tiene es sumamente bajo, donde también se paga el programa que maneja al sensor para poder determinar lo que es la presión. ¿Te fijas? Pero la idea es que de esta forma, ¿no es cierto?, yo también le doy un poco vuelta al tema de la presión, no sé, del principio Pascal, y que no sea todo hacer ejercicio, ¿ya? Sino que mostrar algunas cosas, y yo creo que lo relevante es cuando se habla de tantos metros de agua. Alguien por ahí en el vespertino, ya en la ingeniería vespertina en la noche, me dijo, profe, si eso que usted habla de metros de agua, en ESVAL nosotros estamos acostumbrados a trabajar en metros de agua. Esa es la unidad de presión que ellos utilizan. ¿Te fijas? Entonces, hablar en metros de agua, milímetros de mercurio, hablar en kilopascal, en en hectopascales, son cosas que de repente, claro, no se le van a quedar
¿no es cierto?, así como por sí, pero sí que evidentemente, ¿no es cierto?, de a poquito, por lo menos tiene este material para después lo pueda bajar, ¿no es cierto?, lo pueda reestudiar cuando realmente usted lo esté, ¿no es cierto?, necesitando. Hay otro sensor que recién me acordé que lo podría haber buscado, esto lo busqué en el Google, le puse sensor de presión absoluta, Pasco, y pum, me aparecieron varios trabajos y recorté ahí. Pucha, yo quería mostrar la manguera y le puse sensor de presión Pasco con manguera. Pucha, me aparecieron varias imágenes y encontré esta. Pero la idea es que esta manguerita transparente es así de larga. Claro, después se le puede conectar ese otro pedazo para hacerla más larga, ¿no es cierto? No se va a comprar esa manguera que tenga 20 metros, ¿ya? Pero la verdad es que con este sensor, que yo le llamo de alta presión, porque significa que me puedo sumergir 60 metros en agua, la gráfica que resulta para esa botella recortada de 3 litros, creo que, o de 2 litros y medio, la cantidad de agua serán como unos 30 centímetros. Recuerda que en agua la presión aumenta en 0,1 atmósfera por cada metro de agua. Por lo tanto, aumentamos la presión desde aquí a sumergir la manguera casi en la nada misma, porque yo debería tener 1 metro de agua para que la presión aumente en 0,1 atmósfera, 10 metros para que la presión aumente en 1 atmósfera, ¿ya? Pero la verdad que con esa poquita cantidad de agua es factible construir esta gráfica, que después hay una herramienta que me amplía con una lupa. Claro, lo que uno se alcanza a sumergir son, como dije, 35, 38 centímetros, pero efectivamente aparece de buena forma la recta y se puede obtener a través del programa la pendiente, cateto opuesto partido por cateto adyacente, porque esa es la pendiente en matemática, que para nosotros esa pendiente m corresponde al gamma, o que si yo eso lo divido por g, me da la densidad del fluido que yo estoy tratando, ¿ya? Entonces, como les digo, yo tampoco los quiero como atosigar con estas cuestiones, no entendí nada, el sensor de presión y todo. Bueno, si alguna vez en el mes de enero, de marzo o cuando sea, profe, me muestra el sensor de presión, o yo les diga, oiga, ¿se acuerda cuando hablamos? Ahí está, pues esta es la cuestioncita, ¿se fija? Pero el que tenemos en la sala de física, ¿ya? Para poder construir cada una de estas cosas que están presentes acá, ¿ya? Pero toda la primera parte referente a la estática de fluido se va a referir, ¿no es cierto?, derechamente a lo que corresponde el principio Pascal o la ecuación de estática de fluido, ¿no es cierto?, que es esta famosa ecuación P1 igual a P2 más ρg por H, ¿ya? Yo en varias clases les voy indicando que el subíndice 1 es abajo, el subíndice 2 es arriba, porque usted sabe que la presión aumenta con la profundidad o disminuye con lo que es la altura. Entonces, cuando usted utilice esta ecuación en los ejercicios, siempre el punto 1 es el que está más abajo y el punto 2 está más arriba. Bueno, como yo les decía, esta parte de estática de fluido termina aquí, donde yo acá sigo después, se fija que ahí dice cálculo de H, densidad del agua. Bueno, déjenme anotar algo acá, que cuando yo prendo lo que es ese sensor de presión, me marca que el valor de la presión, ¿cómo se llama? En el punto 2, porque estoy en la sede, la presión en 2, corresponde a 99,6 kilopascal. Eso es lo que me marca el sensor. Yo, como le digo, esta cuestión la he hecho tantas veces que ya los valores me los sé de memoria, ¿ya? 106 kilopascal. La presión abajo, la presión en el punto 1, abajo, al nivel del mar, es el valor de la presión atmosférica, P0, donde el P0 nosotros sabemos que corresponde a 1,013 por 10 elevado a 5 pascal, bueno, 101,3 kilopascal, ¿ya? Entonces, cuando yo prendo el sensor de presión en la sala de física que está a una determinada altura, esta cuestión me marca 99,6 kilopascal, pero es como que oscila entre 99,6 al valor 100,1. ¿Por qué?
porque la precisión que tiene el instrumento tiene saltos de 0,5 kilopascal, pero se queda más pegado en el 99,6 que en el 100,1. El valor de la presión abajo son 101,3, pues entonces déjeme hacer un dibujo acá para no prender el iPad. Esto que está acá es el nivel del mar. Este puntito es el punto de abajo, por eso le pongo 1, donde usted sabe que la presión peso 1 corresponde aquí al valor de la presión atmosférica, P0, que viene siendo el valor de 101,3 kilopascal. 101,3 kilopascal. ¿Ya? Nosotros en la sede estamos a una determinada altura H, donde este es el punto 2, el nivel de más arriba, esto es la sede Viña, ¿no es cierto? La sede, en la cual nosotros con el sensor aprenderlo, cuando lo prendemos y vemos la lectura, nos indica que la presión arriba, P2, corresponde a 99,6 kilopascal. 99,6 kilopascal. De repente oscila de 99,6 a 100,1, pero más se queda pegado en ese valor. Oiga, y cóbreme la palabra. Cuando, si en la sede, ahí, no sé, en enero, en marzo, en mayo, no sé qué pasa, y hacemos el laboratorio, y yo lo prendo, y esta cuestión marca 120, así, oiga, se nos metió el dedo en la boca, ¿ya? Si no, pues si es verdad que marca 99,6, ¿ya? Entonces, entre el nivel del mar y la sede, aquí hay aire, ya deje cambiar el color. Esta es una columna de aire, de aire. Cuando usted busca en un texto, en el Google, ya, ¿cuánto vale la densidad del aire? Eso depende de la temperatura y qué sé yo, pero la densidad del aire en todas partes le aparece que es 1,29 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Entonces, conociendo lo relacionado con la presión a una determinada altura, que usted al tiro va a imaginar esos relojitos que son unas cuestiones grandes y le indica al altímetro la altura a la cual está, claro, indirectamente le está determinando a través de un mini sensor de presión transformado eso en lo que es la altura. ¿De qué forma? Déjeme por acá sacar para poder escribir, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer acá con negro. Uno utiliza lo que es el principio de Pascal. La presión abajo es igual a la presión arriba más el ρ por G y por H, ¿ya? Eso, no sé acaso colocarle una X ahí, pero ρ por G, pongámoslo así, ρ por G multiplicado por H, ¿ya? Entonces, cuando yo despejo lo que es el H, bueno, coloquémosle el otro H de acuerdo al mono que yo puse. Cuando yo despejo, ¿cuánto vale la altura a la cual se encuentra la sede? Teniendo que la presión abajo son 101,3 kilopascal y arriba me marca 99,6, es que esta cuestión me va a quedar 101,3 por 10 elevado a 3, porque kilo significa 10 elevado a 3, va a ser igual a la presión P2, 99,6 por 10 elevado, ¿no es cierto?, a 3, más el ρ, ahí está, 1,29, tiene unidades del SI, multiplicado por el G, usemos el valor de 9,8 metros segundo cuadrado, y esto corrámoslo más acá para que quede en una línea, ¿ya? Aunque va a tapar un poquito por ahí, pero bueno, no importa, y eso multiplicado por el H, ¿ya? Cuando usted despeja lo que es el H, va a resultar para el H, lo voy a hacer con la calculadora al tiro, ¿ya? Aquí la tengo. Entonces sería 101,3 por 10 elevado a 3, le resto 99,6 por 10 elevado a, deja hacerlo de nuevo acá, 101,3 por 10 elevado a 3, le resto 99 por 10 elevado a 3, eso me da 2300,
y para despejar el H, dividido, paréntesis, 1.29 por 9.8. Y cuando hago esto, con ese valor, 99,6, me está dando 181,9, ¿ya? O sea, la sede está a una altura aproximada de 181,93 metros, con lo correspondiente, ¿no es cierto?, a lo que sería 1 metro, con el valor de presión, pero esta cosa lo hago con eso, metro, ¿ya? Con el valor de presión 99,6, ¿ya? Entonces, la presión también es función de lo que es la densidad del fluido, por lo tanto, si está nublado, los valores son más grandes, y si está despejado, ¿no es cierto?, menos denso, y por lo tanto la presión tiende a disminuir. Porque fíjese que si que yo le coloco en el salto del sensor el valor de 100,1, con el valor de 100,1 al hacer la diferencia, la altura me va a quedar más pequeña. ¿Se fija? Entonces, si fuera el valor arriba, 100,1, que el siguiente valor que tiene, 101.3 por 10 elevado a 3, menos 100.1 por 10 elevado a 3, me da 1200. Lo divido por 1.29 por 9.8, ¿ya? Esa cosa está dando una diferencia bastante en metros, que son ahora 94,92 metros. ¿Se fija? Entonces, claro, el sensor de presión es de alta presión, y es por eso que su precisión, su escala, no está en las milésimas de kilopascal, sino que está en el orden de 0,5 kilopascal. Esto me marca 99,6, se salta a 100,1, de 100,1 se salta a 100,6, pero no me mide en una escala más chica. Entonces yo de repente me quedo un poco callado y el valor que registre, ¿ya? Yo lo que hago es que el valor de presión oscila entre 99,6 a 100,1 y le hago un pantallazo, el valor que resultó. Hay veces que resulta 100,1, otras veces 99,6, pero la sede estaría entre 94,98 metros hasta una altura de 181,93 metros, pero la verdad no es que es así de, entre comillas, así como de penca el cálculo que estoy haciendo, es porque el sensor de presión no tenemos uno en una precisión mejor, sino que es un sensor de alta presión, ¿ya? ¿Entiende más o menos la idea de lo que yo digo, cierto? Sí, profe. Entonces, el valor, chiquillo, no interesa mucho, porque al final, ¿no es cierto?, alguien por ahí, cuando yo me marcó 94,92, creo que me dijo, profe, ¿sabe que mi reloj me registra algo de 115 metros? ¿Ya? Entonces, claro, ahí uno cómo se saca los pillos. Bueno, es que eso está hecho a una cierta temperatura, donde la densidad del aire toma cierto valor, pero también la densidad es función que acaso el experimento lo hacemos en invierno o lo hacemos en verano. Si lo hacemos el primer semestre, el aire tiene mucha humedad, es más denso y la presión tiende a aumentar, ¿ya? A este valor, no sé, a lo mejor, o al valor 101, algo, ¿ya? Pero cuando está como más despejado y es menos densa, la presión tiende a disminuir, y por lo tanto van a haber variaciones. Bueno, necesitaríamos el valor exacto de lo que es la densidad, el valor exacto, ¿no es cierto?, de la presión, porque yo estoy usando siempre que la presión abajo es 101,3 y eso tiene variaciones, como yo les digo, con respecto a lo que es la temperatura, no sé, del aire, de acuerdo a la humedad que tenga. Antiguamente, cuando daban el informe del tiempo, no veían la carta sinóptica del satélite que veía una masa de aire, sino que hacían las predicciones de acuerdo a lo que era la presión. Se tomaba la presión del día anterior, del día de hoy, y se veía la tendencia. Si la presión tendía como a aumentar, es porque se iba a echar a perder, pero si la presión tendía como a disminuir, significaba que el aire estaba como más seco y por lo tanto se iba a mantener el despejado, qué sé yo, no había haber condiciones de mal tiempo y cosas por el estilo. Y de hecho, no sé acaso alguna vez usted vio unas figuras que eran de vidrio
y por atrás tenían como una especie como de, no sé, como de una gelatina o de una pintura que usted se la podía sacar con los dedos y eso cambiaba de color de acuerdo a cómo se iba a mantener el tiempo. Claro, también, po, con respecto a lo que era la humedad o con respecto a lo que era la presión, esa cuestión cambiaba de color, ¿no es cierto? El líquido tenía como algo especial, ¿no es cierto? Y ahí le decía que si estaba entre rosado a no sé qué color, se mantenía la temperatura, se cambiaba a verdoso o a gris, no sé, yo me recuerdo haber visto alguna vez una especie de figura, así como por ejemplo esto, ¿ya? Pero con otra forma, era como un caballito de mar, no sé, una cosa así, y por atrás tenía como una especie de goma, que eso reaccionaba con la humedad o con la presión, y era la forma en la cual se podía predecir lo que era el tiempo. Por si es que alguna vez usted se encuentra con una cosa parecida en relación a eso. ¿Ya? Pero como le digo, esto que está acá es Java solamente, es para poder, ¿no es cierto?, eh, establecer y, no sé, y entender muchas cosas que no se dice y son relativamente simples, ¿ya? Oiga, chiquillos, ¿sabe que más que hacer el recreo ahora, le damos unos 20 minutos, a mí me gustaría como tirarme completo hasta las 3:30, 20 para las 4, porque ¿cuál es el tema? La universidad está participando hoy en un proceso eleccionario para elegir los consejeros normativos de sede, ya que son profesores de la sede de Viña, como de Concepción, más el rector y el vicerrector, que establecen las normas de funcionamiento para la parte académica, ¿ya? Y además hay unos consejeros, dos de la sede, que son consejeros superiores. Por lo tanto estamos en un proceso eleccionario, ¿ya? Donde yo soy uno de los candidatos al Consejo Normativo. No sé qué acaso vaya a ganar o no, pero igual me gustaría ver que esta cosa, no me acuerdo a qué hora se cierra, a las 4 o a las 4:30. Está todo online. Hemos votado en la mañana online a través de una clave, no sé, que nos han dado y todo. Así es que yo digo, más que saltarnos a las 3 hasta las 3:20 y continuar hasta más o menos 10 para las 4 como lo veíamos siempre, no sé, avanzamos un poco y nos detenemos 3:30, 20, un cuarto para las 4, ¿les parece o no? ¿O están muy cansados? ¿Quieren hacer igual el recreo o no? ¿O seguimos nomás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguien ahí en línea o no? ¿Hay alguien que me escuche? ¿Están por ahí o no? Parece que me queda hablando solo, ¿no? Christopher, ¿estáis por ahí o no? Fernanda, Catalina. Profe, Que no sé, profe, en, ahí me da lo mismo. sí, a mí también me da lo mismo. En el chat habían dicho que sigamos, ¿Qué habían dicho en el chat? Ah, que que le sigan. den, Ya, que sigamos sigamos. entonces nomás, pues, ya. Pero como les digo, bueno, hay tan re poca gente, tendrán prueba por ahí en la semana, no sé, pero están quedando 8 personas. Bueno, siempre pasa eso también después de un certamen, es como que no se infla mucho. Bueno, ya, pero sigamos. Voy a salir de aquí, tengo que borrar todos los dibujos, me salgo de acá, eso obviamente ha quedado grabado, ¿ya? Pero yo voy a continuar con una cosita que queda, pero como les digo, yo lo único que quiero es no partir con los ejercicios para que después con la mente un poco más fresca de las vacaciones, no sé, ya es como que entendamos mejor esto, pero para no retomar lo que son los contenidos, que es lo último que me queda, es lo referente al empuje, ¿no es cierto? Que esto yo lo preparé, ¿cuándo es? El sábado o el domingo, ya que lo hice bien, lo escribí en una hojita. O sea, estas cuestiones yo me las sé de memoria, pues no tengo necesidad de buscarlo en ninguna parte, pero sí que me voy fundamentando en el mismo Google y busco la balanza hidrostática, la mejor figura. Y después encontré esta que está acá. Pero bueno, el tema, ¿no es cierto?, a la cual nosotros damos como el término, los contenidos de la estática de fluido, es lo que se conoce con el nombre de principio de Arquímedes, no Arquímedes, Arquímedes, ¿ya? Arquímedes fue un griego que vivió entre el año 287 al 212 antes de Cristo, ¿ya? Y él, según se dice, que por ahí, por el año 1300, 1400, encontraron los escritos
¿no es cierto?, de su principio, ¿ya? Que era como, no sé, de estos tipos que le pegaban a la parte de los fluidos, del calor, a la parte de más ingenieril, de instrumentos, qué sé yo, todo. Y según se dice, de acuerdo a los escritos, que fue él antes de Cristo, entre comillas, Arquímedes murió a los 75 años porque los soldados lo agarraron y le dieron muerte, no sé por qué motivo, pero entre el 287 al 212 murió justo a lo que son los 75 años. ¿Ya? Bueno, el principio de Arquímedes afirma que un cuerpo que esté total o parcialmente sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza vertical hacia arriba, llamado empuje o boyantez V, ¿no es cierto? Yo utilizo la letra B para hablar del empuje o la boyantez, donde esa fuerza es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Entonces, yo quiero primero que usted entienda que cuando yo tengo un cuerpo sólido que puede estar en el aire, puede estar en el agua, en el aceite, la fuerza debida a la presión que genera el fluido sobre el cuerpo es una fuerza resultante hacia arriba. ¿Por qué? Todos estos vectores o flechas rojas que aparecen acá son las fuerzas que me están como produciendo de que el cuerpo se esté arrugando por efecto de la presión ejercida por el fluido. ¿Ya? Las fuerzas debidas a la presión van a quedar perpendiculares a la superficie del cuerpo, pero en la parte superior del cuerpo, como la presión arriba es más pequeña que abajo, es por eso que yo me preocupé acá de hacer unas flechitas que son cortitas, pero en la parte inferior del cuerpo, si usted se da cuenta, las flechas son más grandes porque la presión abajo es más grande que arriba. Bueno, cuando se analiza la sumatoria de fuerza, esa fuerza con esa fuerza se descompone esta en una para abajo y en una para el lado, y esta se descompone en una para el otro lado y para abajo, pero las horizontales se anulan. Siempre las fuerzas debidas a la presión ejercida sobre un cuerpo, las horizontales se anulan, pero van quedando puras fuerzas verticales. Pero como al nivel central del cuerpo, abajo la presión es más arriba que arriba, todas estas fuerzas de presión que apuntan para abajo tienen magnitud total más pequeño que la resultante que apunta para arriba. Por lo tanto, cuando toda la resultante de las fuerzas de presión de la mitad del cuerpo para arriba es todo este vector, o pongámosle, si usted quiere exageradamente, todo este vector que está acá, por la parte de abajo la fuerza es más grande, y por lo tanto la resultante en una vertical hacia arriba, que es más grande que la vertical hacia abajo, la resultante me la tira para arriba, y es por eso que todo cuerpo que esté parcial o completamente sumergido en un fluido siente una fuerza denominada empuje o boyantez que la produce el fluido sobre el cuerpo correspondiente a este vector verde que está presente aquí con la letra B que marca para arriba. ¿Ya? ¿Le queda claro, cierto? Pero esta cuestión que se llama empuje boyantez tiene que ver con la fuerza resultante que genera el fluido sobre el cuerpo, donde las fuerzas en general horizontales se anulan porque van en sentido contrario y todas las verticales apuntan para abajo sobre la mitad del cuerpo de la parte superior, pero por la parte de abajo las fuerzas de presión son así, pues. Las horizontales se anulan y las verticales ahora apuntan para arriba, pero más abajo la fuerza o la presión es más grande que por la parte superior y domina o manda o gana la fuerza vertical para arriba. La gracia que tiene esto, que si yo sumerjo una pelota, ¿no es cierto? Ustedes sabrán en una piscina lo que cuesta sumergir, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La pelota, porque su peso es muy pequeño con respecto a lo que es el empuje, ¿ya? Pero eso hace de que usted no la pueda, ¿no es cierto?, sumergir. Pero si tengo, ya, pensemos una pelota plumaví, o sea, perdón, de esas de ping-pong, la puedo agarrar y yo la puedo sumergir, a pesar que si la suelto, ¡pum!, se va para arriba, ¿ya? Si yo la sumerjo en el líquido aquí, o acá, o aquí, o más abajo, la fuerza empuje o boyantez V no cambia. Porque si estoy a esta profundidad,
el empuje B vale todo esto. Pero cuando yo estoy más abajo, la presión aumentó tanto por arriba como por abajo. O sea, la variación de la fuerza toma el mismo valor aquí, o aquí, o aquí, o acá. ¿Ya? Si acá arriba tengo este empuje, y usted me dice, no, pues si estoy más abajo tengo más presión, pero aumenta en la misma proporción, tanto por arriba como por abajo, que genera de que el empuje, estando completamente sumergido, es exactamente igual. Bueno, para poder demostrar que el empuje es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo, fue Galileo Galilei que inventó una balanza hidrostática o bilancheta, como se le llamó, según dice la historia, el 17 de diciembre de 1585. Oye, después de Cristo, pues, obviamente, pero los escritos de Arquímedes ya estaban desde antes. A lo mejor Arquímedes también se lo imaginó o lo demostró bajo algo, pero no está en lo escrito en relación a eso. Ahora, no hay historia, según dice ahí en internet, en los textos, que acaso Arquímedes vivió solo, que acaso tuvo hijos, que acaso se casó, algo por el estilo. Es como que se perdieron los escritos, no se sabe mucho de Arquímedes, entre paréntesis, ¿ya? Pero mira, ¿a qué se refiere con esta cuestión de la balanza hidrostática? Más simple que eso. Cuando yo tengo una balanza que está nivelada, las dos ramas, donde aquí yo tengo un peso y acá tengo un recipiente vacío con un peso respectivo. Aquí hay un recipiente que está lleno de líquido, por ejemplo agua, donde si yo aumento el nivel del líquido, lo extra va a derramar por este agujero y yo lo voy a recibir en un vasito. Entonces, ¿a qué consiste con esta cuestión de la balanza hidrostática? Este recipiente que está lleno de agua, por ejemplo, se coloca al lado izquierdo en la cercanía de esta masita que está acá, a la cual va a experimentar el empuje cuando se sumerja en el agua. Pero como los líquidos son incompresibles, el volumen de este cuerpo es equivalente al volumen que está desalojando el líquido. Por lo tanto, si el volumen de este pedazo de metal, por decir algo, es de 30 ml, aquí debo tener 30 ml, pero de agua. Obviamente, como el bloque en aire sentía su propio peso, pero ahora en el líquido, además del peso, siente el empuje para arriba, eso me hizo desnivelar la balanza y que quedara como en la segunda secuencia que está acá. Bueno, ¿por qué este líquido se recibe en un vaso? Porque si ese líquido yo lo agarro y lo deposito acá, ¿no es cierto? Consigo de que las dos ramas de la balanza queden al mismo nivel. Entonces, para concluir, ¿qué cosa? Que el empuje B que me hizo perder el equilibrio y en la secuencia 2 la balanza quedó así, que permite, ¿no es cierto?, volver a recuperar el equilibrio, es que el empuje B me lo tiró para arriba. Pero este empuje lo puedo compensar para abajo para mantener el nivel equivalente al peso del fluido desplazado por el cuerpo. O sea, el empuje B siempre es el volumen del cuerpo, pero en términos de peso de líquido, ¿ya? Por eso el empuje siempre se va a reemplazar como la masa de fluido o de líquido por G. El peso es igual a M por G, pero este cuerpo de volumen B desaloja el mismo volumen B en términos de líquido, y cuando yo lo coloco acá arribita, por eso está lleno acá, significa, ¿no es cierto?, que puedo concluir que el empuje B que me hizo perder el equilibrio se equipara en la tercera secuencia con el peso del fluido desplazado por el cuerpo. A eso se refiere con respecto a lo que es el empuje. ¿Se fija? Entonces, ¿qué aplicaciones tiene esto para luego después hacer ejercicio en relación al empuje? Cada vez que yo hable del empuje, voy a hablar de la masa de líquido por G. Nada más que eso. Mire, el empuje tiene como aplicación el explicar por qué los cuerpos flotan en un líquido, por qué al final a lo mejor la madera, un barco, un bote puede flotar, ¿no es cierto?, en el agua. Primero que nada, ¿no es cierto?, cuando yo tengo un cuerpo cualquiera,
de peso WD, que el peso es M por G, es que las fuerzas que intervienen, que mantienen el equilibrio, es que el cuerpo no se hunde debido a su peso, porque el líquido genera sobre el cuerpo el empuje V que actúa para arriba. Pero aquí hay que tener cuidado en el sentido de que el cuerpo no está desalojando todo el volumen completo porque no está completamente sumergido. Lo que está sumergido es una altura H minúscula que se le llama calado, donde la altura completa del cuerpo yo le llamé H minúscula. El cuerpo es de densidad ρ sub C, H minúscula es el calado, tiene área A en su base, altura completa H mayúscula, donde la densidad del líquido, que obviamente en general, ¿cierto?, flota en el agua, sería la densidad del agua. Pero como esto está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas se tiene que igualar a cero. Lo que va para arriba tiene que ser igual a lo que va para abajo. Y acá nosotros decimos que el empuje, lo vamos a bajar al tiro, que el empuje para arriba menos el peso para abajo vale cero. Pero ¿cuánto vale el empuje? La masa de líquido desalojado por G. Pero la masa que desaloja es correspondiente al volumen sumergido. Toda esta porción que tiene calado H, ¿ya? No está completamente sumergido, ¿ya? Entonces, el empuje es la masa del líquido por G. El peso es la masa del cuerpo por G. Bueno, puedo simplificar G, pero la masa del líquido es ρ por el volumen. ρ del líquido, pero por el volumen sumergido, porque ese es el volumen que está desalojando. A diferencia que la masa del cuerpo es el ρ del cuerpo por el volumen completo del cuerpo, porque eso me da lo que es su masa, igualado a cero. Bueno, el volumen sumergido tiene área A por la altura que corresponde al calado, porque eso es lo que está sumergido, pero el volumen del cuerpo completo es el área A por toda la altura H mayúscula que está representada aquí. El A se puede simplificar y yo voy a despejar el calado H, ¿ya? El calado H, este H con el ρ sub C lo paso para la derecha, por eso queda H por ρ sub C y lo divido por el ρ del líquido. Conclusión, para que un cuerpo flote, el calado tiene que ser menor que la altura H completa. Y para que eso suceda, es que la densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del líquido para que este factor no sea mayor que 1, sea 0, algo. Por lo tanto, la forma de asegurar que un cuerpo flote en el líquido es que el ρ del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del líquido o que el ρ del líquido sea más grande que la densidad del cuerpo. Cuando yo tengo ese cociente, el denominador tiene que ser más grande que el numerador, ¿ya? Entonces, para que los cuerpos floten, la densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del líquido. Entonces, si ustedes me preguntan, oiga, la densidad de un globo, la densidad de una pelota de plástico, la densidad de un buque, ¿es menor que 1 gramo partido por centímetro cúbico? Por supuesto, porque es la condición para que flote, ¿ya? Me explico. Cuando yo tengo una bolita de acero y la dejo en el agua, se hunde, el peso es más grande que el empuje. Pero cuando esa bolita de acero usted la sopla y genera, ¿no es cierto?, una bola que adentro tiene aire, la densidad, ¿no es cierto?, la estoy disminuyendo porque es la misma masa dividida en un volumen más grande. Entonces, si usted me dice, ¿por qué el buque, ¿no es cierto?, que es completamente de acero puede flotar? Porque dada la geometría que tiene, para una masa grande, volumen grande, me va a producir, ¿no es cierto?, que esta cuestión flote. Y esto es el principio de funcionamiento de lo que son los submarinos. Cuando lo estanque, ¿no es cierto?, lo abre y lo llena de agua, esta cosa baja porque hace que la densidad de todo el cuerpo sea más grande que la densidad del agua. Pero cuando el submarino está abajo y quiere subir, expulsa el agua de los estanques, la llena de aire y por lo tanto se hace menos denso porque, ¿no es cierto?, ahora tiene menos masa en lo que sería lo que es la densidad y es por eso que esta cosa pueda subir. Cuando el submarino va subiendo,
tiene su propia densidad, ¿no es cierto?, que es menor que la densidad del líquido, aflora, pero se va a sumergir estando arriba, donde los estanques los tiene que estar llenando de agua, ¿no es cierto?, para poder generar que su densidad sea más grande que la del agua para que se pueda hundir, ¿ya? Pero el principio de funcionamiento de la flotación de los submarinos cuando bajan o los submarinos cuando suben, tiene que ver con este tema relacionado con el empuje para poder analizar y ver qué es lo que efectivamente está pasando, ¿ya? ¿Entendió más o menos la idea? Javier, ¿estáis por ahí? Sí, porque ¿Ya entendió más o menos lo que estaba diciendo? sí, pero voy a ver la clase de nuevo para Ya. entender mejor. Bueno, ¿y tú, Catalina? ¿Te quedó más o menos claro? La Catalina no está, parece. ¿Y el Alex está o no? Alex. Sí, profe, sí Ya, entendí. entendiste más o menos, pero bueno, si tú ¿Algo? lees en un texto el tema de lo que es la flotación, que por qué los submarinos pueden subir o bien pueden bajar, bajan haciendo que su densidad sea más grande que la del agua y van a subir estando abajo cuando su densidad sea menor que la densidad del agua para que puedan flotar. Pero todo tiene que ver con esta ecuación simple: empuje menos peso igual a cero, o peso menos empuje igual a cero, da lo mismo. Lo único que dice esto, que la fuerza verde queda equiparada con la fuerza roja para mantener el equilibrio vertical y esta cosa se pueda mantener a flote, ¿ya? Como una observación solamente al tema de lo que es el empuje, ¿ya? Y por eso puse segundo caso, tiene que ver con lo que se llama el famoso iceberg, ¿ya? Este pedazo de hielo que mucha gente dirá, oye, si se ve, esto es la punta del iceberg solamente. Claro, porque prácticamente todo el volumen está bajo el agua y lo que aflora es un porcentaje extremadamente pequeño. Entonces, el hielo tiene una densidad de 0,916 gramos partido por centímetro cúbico o 916 kilogramos partido por metro cúbico, pero la densidad del agua de mar es un poquito más grande que la densidad del agua dulce por el hecho de tener sal, que sería 1030 kilogramos partido por metro cúbico o 1,03 gramos partido por centímetro cúbico. Lo que yo quiero averiguar, qué porcentaje está sobre el agua, aflora, y qué porcentaje queda bajo el agua. Nuevamente, V sub S, lo que yo pinté achurado, es el volumen sumergido, pero V va a ser el volumen total, le puse acá V total, al volumen de toda la porción de hielo. Entonces, nuevamente, el empuje menos el peso tiene que ser igual a cero, donde el empuje sigue siendo la masa de agua desalojada por lo que está sumergido, multiplicado por G, pero el peso del hielo es la masa del hielo completo multiplicado por G. Los G siempre se simplifican y queda como una diferencia en una ecuación de masa. La masa de agua desalojada es el ρ del agua, porque el empuje el peso del líquido desplazado. Tengo ρ de agua de mar. Por lo tanto, la masa de agua es el ρ del agua por el volumen sumergido. Pero la masa de hielo es el ρ del hielo por el volumen completo, ¿ya? Igual a cero. Yo acá hago un cociente entre el volumen sumergido al volumen total, si esto lo pasamos para el otro lado, dividido por el volumen total, ¿ya? O sea, por el volumen del hielo o el total, ¿no es cierto? Y eso va a corresponder, si esto lo paso para el otro lado, al ρ del hielo partido por el ρ del agua. Si yo coloco los valores, las unidades se simplifican, da lo mismo. 0,916 lo divido por el ρ del agua, 1,03, da el factor 0,889. Si este V sub hielo lo paso para arriba, me queda que el volumen sumergido en un iceberg es 0,89 veces el volumen completo del hielo. O sea, de aquí aparece que el volumen sumergido corresponde al 89% y el volumen total no es del volumen total y solo el 11%, lo que falta para el 100%, permanece sobre el agua.
Si usted tiene un trago, ¿ya? Un vaso con agua, con líquido, con lo que sea, pero que sea cercano al agua, y le mete un pedazo de hielo, el hielo va a flotar, po, pero el 11% queda arriba y el 89% va a quedar abajo. Bueno, la densidad del agua, a diferencia del agua salada, es un poquito menos densa, 1 gramo partido por centímetro cúbico. Va a alterar en algo el porcentaje, pero de aquí aparece el tema del empuje, de la flotación y de la cantidad de volumen total que queda bajo el agua y la porción que queda sobre el agua. ¿Ya? No sé acaso alguien alguna vez escuchó, le justificaron en el colegio el tema relacionado, ¿no es cierto?, con estas cuestiones, pero la idea es que de la ecuación empuje menos peso igual a 0, aparece el porcentaje respectivo en estas cosas. Bueno, y para terminar, solamente lo que es algo de cultura general. Ustedes no creo que en el colegio, a lo mejor sí, vieron el torque, ¿ya? Yo lo único que quiero justificar es que en un buque, en un barco, cuando se carga ese buque, el peso, ¿no es cierto?, todo lo que son las bodegas quedan bajo la cubierta, porque para generar un equilibrio estable sobre este buque, todo el peso establecido en su centro de gravedad, que se llama, debe quedar lo más abajo posible. ¿Por qué? Porque el peso actúa en lo que se llama el centro de gravedad, pero el empuje actúa un poquitito más, ¿no es cierto?, en un lugar diferente que se llama el centro de presión. Por lo tanto, cuando el buque con la marea pierde la estabilidad y se va hacia el lado, hay un torque que está generando lo que es el empuje, que con la mano derecha usted hace R cruz V y le da ese sentido, y por lo tanto si el buque pierde el equilibrio, la fuerza verde empuje trata de mantener el buque en su equilibrio estable, de manera de mantener lo que es un plano, ¿no es cierto?, vertical. Pero si la carga está muy arriba, este caso que está aquí, ¿no es cierto?, cuando usted con la mano derecha hace R cruz V, le da el dedo guatón apuntando para el otro lado. Y es la forma en la cual aquí se genera un torque que lo hace dar vuelta de campana y genera lo que es un equilibrio inestable. Y es por eso que los buques se dan vuelta, ¿ya? Por el hecho de que a lo mejor la carga no quedó lo más abajo posible, ¿ya? Pero algo como de cultura general, usted habrá visto también cuando hay estas lanchas, ¿no es cierto?, que transportan gente y todo, están hacia abajo. Claro, porque eso me hace la lancha, el bote, el barco más estable, por el hecho de que estando el peso lo más abajo posible y el buque se sale de la vertical, el empuje trata de tirarlo siempre a mantener lo que yo he colocado aquí, equilibrio estable, a diferencia que si el peso está más arriba, como acá se fija que está más cerca de la base del buque, aquí el rojo, el peso está más abajo. Por lo tanto, en esta condición es un equilibrio inestable y esta cosa se da vuelta de campana. Bueno, eso es todo, chiquillos, lo que corresponde a la parte de estática de fluido, que no es mucho, son los contenidos 100% que se deben ver acá, pero yo diría que a vuelta de las vacaciones del mes de octubre, o sea, toda la próxima semana, usted pudiera ya en ciertas condiciones empezar a poder hacer estos problemas, pero la memoria es frágil, por decir, cuando hablamos de manómetro, ¿qué significa acá pa kilopascal? Gramos, centímetro cúbico se tienen que transformar a kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? La densidad, aquí está bien, pues se fija 13.600 kilogramos partido por metro cúbico, pero bueno, trate de hacer los problemas. Una vez que nosotros terminemos con esta guía, que no es muy larga, son 13 problemas. Yo le insisto, estos problemas los saqué, los fui copiando del Chaun de Física General. Ni siquiera me di la pega de tipearlo. Corté, lo llevé al Paint, lo recorté, pum, y lo pegué ahí. Y generé esta guía de ejercicios, donde usted puede seguir buscando problemas en los apuntes, ¿no es cierto?, que están ahí en la bibliografía,
y cualquier duda que tenga me lo hace ver, pero que se note que usted le está metiendo mano a esta cuestión, po, ¿ya? Porque es el ramo de física que va a tener en lo que es su carrera, ¿ya? Entonces, bueno, yo he decidido, ¿no es cierto?, ahí darle ahora el recreo. La clase queda igual un poquito como pesada, completa, pero yo he hablado desde las 2 de la tarde, o sea, llevamos como 1 hora y media en este video, ¿no es cierto?, que espero que no quede tan pesado para poder transformarlo después, pero bueno, mi intención es aquí de que usted aprenda estas cuestiones. Po. La hora no es lo mejor. Si tuviéramos clase en la mañana, sería mejor que hacerla después del almuerzo, ¿ya? Pero bueno, como siempre, lo que necesite, cuente conmigo, me lo hace ver y no lo distraigo más para que pueda descansar, pues chiquillos. Eso. Gracias, profe. Y Ya, pues, gracias por cuídense. la exposición. Cuenten Chao, conmigo chao, para lo profe. que sea. Pues. Si la próxima Gracias, semana profe. no puede hacer los problemas, yo no Ujú. tengo, de ahí le libero la solución o usted sabe que yo a vuelta de vacaciones parto con esta guía de ejercicio y trato de hacer algo en una de esas la chunta. Eso, pues chiquillos. Cuídense. Ya, Un profe. gusto, que tengan Chao, una chao, buena profe. semana. Que esté bien. Nos vemos. Chao, en la profe. semana. Que le vaya bien. Chao, cuídense. Gracias.